Los pasillos estériles del Hospital Infantil Mount Sinai brillaban bajo las luces fluorescentes a las 7:23 p.m., mientras Augustus Pemberton caminaba fuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos con su traje Tom Ford de $8,000 arrugado tras 36 horas de vigilia junto a la cama de su hija. Cordelia, de 8 años, finalmente se había estabilizado después de una cirugía de emergencia por apendicitis aguda. Su fiebre había bajado y sus signos vitales habían vuelto a los niveles normales, lo que permitió a su padre volver a respirar tranquilo. Su imperio inmobiliario generaba $2.800 millones al año gracias a las propiedades más exclusivas de Manhattan. Pero toda la riqueza del mundo no había servido de nada cuando Cordelia se desmayó durante su recital de violín en el Lincoln Center. La carrera al hospital, la cirugía de urgencia, las aterradoras horas en las que la infección amenazaba su pequeño cuerpo. Ninguno de sus poderes corporativos podía acelerar su curación o aliviar su dolor. El doctor Harrison Lexington salió de la UCI pediátrica con su bata y la sonrisa segura de alguien que acaba de dar una excelente noticia. Señor Pemberton, la recuperación de Cordelia está avanzando exactamente como esperábamos. La infección ha desaparecido por completo, la zona de la cirugía se está curando muy bien y podemos empezar a planificar el alta para mañana por la mañana. Augustus sintió cómo el alivio le inundaba el pecho como miel caliente. Gracias a Dios. ¿Puedo verla ahora? Por supuesto. Ha estado preguntando por usted. El personal de enfermería se encargará del papeleo del alta y las instrucciones sobre la medicación. Es el protocolo estándar para la atención posquirúrgica pediátrica. La sala de pediatría bullía con la silenciosa eficiencia de los profesionales médicos dedicados a curar a los niños. La habitación de Cordelia era un santuario de luz tenue y decoraciones apropiadas para su edad, donde su hija yacía rodeada de peluches y tarjetas de recuperación de sus compañeros de clase de la exclusiva escuela privada a la que asistía. «Papá». La voz de Cordelia era débil, pero alegre cuando Augustus entró en su habitación. «El médico dice que mañana puedo irme a casa». Augustus le besó la frente y comprobó que tenía una temperatura normal, lo que confirmaba su recuperación. «Así es, cariño. Has sido muy valiente. Mañana iremos a casa y la señora Patterson te hará tus tortitas con trocitos de chocolate favoritas». ¿Alguna vez te has centrado tanto en el alivio y la gratitud que has pasado por alto las señales de peligro que se ocultaban a plena vista? Pulsa el botón de suscribirse si alguna vez has confiado plenamente en la autoridad médica durante una crisis, porque esta historia te va a demostrar que la salvación puede llegar de las fuentes más inesperadas. En ese momento llegó la enfermera con los preparativos para el alta, que parecían perfectamente rutinarios. La mujer vestía una impecable bata médica, llevaba una carpeta oficial del hospital y se movía con la confianza profesional de alguien que había tramitado miles de altas pediátricas. En su tarjeta de identificación se leía Susan Matthews, enfermera titulada, coordinadora de altas pediátricas, con una fotografía que coincidía con su aspecto y el distintivo del hospital, que parecía completamente auténtico. «Buenas noches, señor Pemberton. Soy la enfermera Matthews, de coordinación de altas. El doctor Lexington ha aprobado el alta de Cordelia y estoy aquí para encargarme de los trámites finales y trasladarla a la sala de pacientes externos». Augustus se levantó para estrecharle la mano, agradecido por la eficiencia del hospital. «Gracias. ¿Cuánto tiempo llevará el proceso de alta?» «Aproximadamente 30 minutos para completar el papeleo. Luego trasladaremos a Cordelia a la sala de pacientes externos para la autorización médica final. Protocolo estándar para pacientes pediátricos posquirúrgicos».
Pero la figura que emergió de las sombras del hospital se movía con una urgencia desesperada. La mujer parecía haber salido arrastrándose de los márgenes olvidados de la medicina. Su cabello era una catástrofe enmarañada de mechones marrones y grises, semanas de suciedad acumulada entretejida en cada fibra como un nido de pájaros construido con residuos médicos y desesperación. Su rostro era como cuero curtido, marcado por años de exposición y el implacable ataque del rechazo institucional. La ropa que llevaba, que quizá en otro tiempo fuera una bata verde, ahora tenía el color de los fluidos corporales y la miseria, y colgaba de su esquelético cuerpo como residuos médicos desechados. Sus pies estaban envueltos en capas de vendajes y bolsas de plástico, unos zapatos improvisados con los que había caminado kilómetros y kilómetros por los aparcamientos del hospital y los callejones del distrito médico. Pero era el olor lo que invadía la estéril sala de pediatría como una contaminación biológica. El hedor irrumpió en la atmósfera antiséptica del hospital como una emergencia médica. Una sinfonía nauseabunda de carne humana sin lavar que había fermentado en sus propios aceites durante meses, orina rancia que había empapado tanto la tela que se había convertido en parte de la estructura molecular de la ropa, partículas de comida podrida atrapadas en el cabello que se descomponían con el calor corporal como residuos médicos, productos químicos antisépticos y productos sanguíneos incrustados, tan profundamente en la piel que parecían filtrarse por los poros, y debajo de todo ello, algo dulcemente putrefacto que desencadenaba todos los reflejos de contaminación médica, haciendo que las gargantas se contrajeran involuntariamente y los estómagos se rebelaran contra el mismo aire que se veían obligados a procesar. El olor parecía llevar el peso del fracaso institucional, presionando contra el ambiente estéril de la sala como una nube tóxica que hacía llorar los ojos y que el personal médico buscara equipo de protección. «No dejen que se vaya con esa enfermera», gritó la mujer sin hogar con voz quebrada por la desesperación mientras se tambaleaba hacia la habitación de Cordelia. «No es una empleada real del hospital, está aquí para secuestrar a su hija. ¡Comprueben sus credenciales!». «¿Qué demonios?», exclamó Augustus, retrocediendo horrorizado e instintivamente, colocándose entre la mujer sin hogar y su hija, que se estaba recuperando. El olor era insoportable incluso a 5 metros de distancia. «Seguridad. ¿Cómo ha podido esta criatura entrar en un centro médico estéril?». La mujer sin hogar, que se llamaba Miriam, aunque nadie se había molestado en preguntárselo en 5 años, corrió directamente hacia la enfermera Matthews, con movimientos frenéticos y desesperados. Sus manos manchadas se extendieron hacia las credenciales falsas, señalando detalles que solo el personal médico cualificado podría reconocer. «Esa tarjeta de identificación es falsa, el logotipo del hospital es incorrecto, su equipo médico no cumple con los protocolos estándar, no aparece en la base de datos del personal. Está contaminando un centro médico pediátrico», explotó Augustus con la voz quebrada por el agotamiento y la furia protectora. «Aléjese de mi hija, se está recuperando de una operación importante». 2 guardias de seguridad del hospital salieron de sus puestos, con el rostro ya retorcido por el asco al llegarles el olor a través del pasillo estéril. El guardia Reynolds sacó unos guantes de nitrilo de su cinturón con teatral repugnancia. «Señora, está entrando sin autorización en una zona médica restringida. Aléjese inmediatamente de las zonas de atención al paciente». El doctor Lexington salió de una sala cercana con su autoridad médica irradiando desde su impecable bata blanca. «Esta persona sufre claramente una grave enfermedad mental y delirios médicos. Alguien tiene que sacar a esta criatura antes de que introduzca una infección en nuestro entorno estéril».
Miriam se arrodilló junto al carro de equipos de la enfermera y señaló frenéticamente los suministros médicos que parecían legítimos, pero que contenían sutiles discrepancias. «Miren los frascos de sus medicamentos. Los números de serie no coinciden con los estándares de la farmacia del hospital. Su equipo no es del hospital. ¡Dios mío!», exclamó Augustus con voz casi histérica, en una mezcla de instinto protector y repulsión que se combinaba en una ira explosiva. «Esta cosa está contaminando un hospital infantil. ¿Entienden ustedes lo que ha pasado a mi hija? Una cirugía mayor, una infección que puso en peligro su vida». Una multitud de personal médico y familias visitantes retrocedieron horrorizados, su entorno médico estéril violado de repente por la pobreza que traía consigo el hedor del fracaso institucional. La doctora Patricia Ashford, cirujana pediátrica jefe, sacó su teléfono para documentar la contaminación, mientras mantenía una distancia segura para evitar la posible transmisión de enfermedades. «Que alguien llame al control de enfermedades infecciosas», gritó el doctor Remington Wentworth, cuya especialidad en oncología pediátrica lo hacía hipersensible a los riesgos de contaminación. «Esta vagabunda podría ser portadora de tuberculosis, hepatitis o enfermedades peores que podrían matar a niños inmunodeprimidos». Miriam levantó la vista tras examinar el equipo de la falsa enfermera, con el rostro manchado de suciedad y desesperada por saber que nadie la creería. «Señor, soy enfermera titulada. He trabajado en cuidados intensivos pediátricos durante 22 años. Esta mujer está utilizando credenciales médicas falsas para acceder a niños vulnerables». «¿Enfermera titulada?», se rió el guardia Stevens con un sonido agudo y médicamente inapropiado. «Esta criatura probablemente no ha visto jabón médico en meses y mucho menos ha trabajado en entornos estériles. Señora, está claro que sufre una psicosis inducida por las drogas». Lexington se adelantó entre la multitud y su autoridad médica le daba peso a su disgusto. «Las delirantes creencias sobre las credenciales de enfermería son síntomas clásicos de la paranoia inducida por la metanfetamina combinada con el síndrome de fantasía médica de las personas sin hogar. Esta persona necesita ser ingresada inmediatamente en un centro psiquiátrico y ser descontaminada». Cuando Miriam intentó mostrarles las discrepancias en los suministros médicos de la falsa enfermera, Reynolds la agarró por los hombros con brutal fuerza. «Le he dicho que se aleje del personal médico, señora. No haga esto más peligroso de lo que ya es». Miriam se echó hacia atrás desesperadamente, con la voz quebrada por la urgencia profesional. «Por favor, comprueben su empleo en el Departamento de Recursos Humanos del hospital. Comprueben la base de datos del personal. No es una empleada legítima». Stevens perdió completamente la paciencia. Con un movimiento violento, agarró a Miriam por los brazos y la apartó del carrito de la enfermera, girándola antes de estrellarla de cara contra la pared del pasillo del hospital. El impacto le partió el labio y la sangre le corrió inmediatamente por la barbilla hasta la superficie blanca y estéril. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos como flashbacks de traumas médicos. Antes de que pudiera recuperarse, Reynolds le dio un rodillazo en la espalda, sacándole todo el aire de los pulmones en un grito desesperado y ahogado. Le retorcieron los brazos a la espalda con brutalidad experta, los hombros gritando en sus cavidades, mientras los tendones se estiraban más allá de sus límites. Las esposas metálicas se clavaron en sus muñecas, apretadas lo suficiente como para cortar completamente la circulación. La bolsa médica de Miriam cayó, y su contenido se derramó por el suelo estéril. Libros de texto de enfermería de la década de 1990, protocolos de atención pediátrica y tarjetas de identificación que demostraban que en otro tiempo había sido un miembro respetado de la comunidad médica.
Deja de resistirte o te dispararé con la pistola eléctrica, advirtió Reynolds, llevando la mano al arma que llevaba en el cinturón. La amenaza era totalmente real. Su dedo tocó el gatillo de la pistola eléctrica. Stevens sacó el spray pimienta y lo sostuvo a pocos centímetros de la cara ensangrentada de Miriam. Tú decides, loca, vete en silencio o te sacaremos a rastras de este hospital infantil. Augustus observó la violencia con una mezcla de satisfacción y repugnancia. Esta criatura está sangrando en un centro pediátrico. ¿Entiendes lo que representa este entorno? Atención médica estéril para los niños más vulnerables de la ciudad. Y ahora está contaminado con sangre vagabunda y Dios sabe qué enfermedades. Una madre que visitaba a su hijo enfermo cubrió los ojos de su niño pequeño con una mano desinfectada. No mires eso, cariño. La enfermedad mental de algunas personas las hace peligrosas para los niños enfermos. El senador Thaddeus Fairmont se acercó, sintiendo con su instinto político una oportunidad para enviar un mensaje sobre la sanidad pública. Por eso, precisamente, necesitamos una legislación más estricta en materia de salud mental y seguridad hospitalaria. No se debería permitir que estas cosas aterroricen a los niños enfermos y a sus familias. El doctor Lexington asintió con autoridad médica. La población sin hogar sufre tasas extremadamente altas de tuberculosis resistente a los medicamentos y psicosis violenta. Este individuo podría haber infectado a toda nuestra sala de pediatría. Miriam luchó por hablar entre la sangre y el dolor. Sus palabras se entrecortaban por el traumatismo facial. La enfermera, credenciales falsas, no está en la base de datos del hospital. Secuestro pediátrico. ¡Basta!, rugió Augustus, con el rostro morado por la furia protectora y la repulsión. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo? Mi hija casi muere, acaba de sobrevivir a una operación importante. Estamos intentando que reciba la atención médica adecuada. Su voz se quebró por la devastación emocional. ¿Y tú? Sales arrastrándote del contenedor de residuos médicos en el que vives, oliendo a enfermedad infecciosa, con aspecto de algo que debería estar en cuarentena, y quieres que creamos que tú entiendes los protocolos hospitalarios mejor que los profesionales médicos cualificados, mejor que las enfermeras tituladas que llevan años cuidando de niños. Señaló con gestos exagerados el aspecto de vagabunda de Miriam. Estás difundiendo delirios paranoicos sobre personal médico falso, probablemente porque las drogas que has consumido te han alejado por completo de la realidad médica. ¿Cómo te atreves a aterrorizar a una niña enferma y a su familia con tus fantasías psicóticas sobre conspiraciones de enfermeras? Arrastraron a Miriam hacia la salida de servicio del hospital. Sus zapatos improvisados raspaban y se deslizaban por el suelo estéril, dejando marcas de contaminación en la superficie inmaculada. Su bolsa médica se rompió por completo, esparciendo años de conocimientos de enfermería, protocolos pediátricos, pautas de medicación y credenciales que una vez pertenecieron a una de las enfermeras pediátricas más experimentadas de la ciudad. ¡Esperen!, jadeó Miriam entre sangre y agonía. Comprueben la base de datos de empleados del hospital. Verifiquen su licencia de enfermería. Llamen a los protocolos de seguridad pediátrica. El guardia Stevens la golpeó en la cara con la palma de la mano desinfectada. Cállese, nadie quiere escuchar sus locas teorías sobre conspiraciones médicas imaginarias. Cuando llegaron a la salida de servicio, los hombros de Miriam le dolían profundamente, un dolor que duraría semanas. Su labio partido seguía sangrando por el cuello y el pecho. Se le estaban formando moretones nuevos donde los guardias la habían agarrado y retorcido.
Pero peor que el dolor físico era la aplastante constatación de que, una vez más, sus advertencias serían ignoradas mientras una niña inocente era llevada por delincuentes disfrazados de profesionales médicos. La puerta de servicio se cerró de golpe en la maltrecha cara de Miriam, dejándola esposada en el muelle de carga del hospital, mientras Augustus regresaba a la habitación de Cordelia, donde la enfermera Matthews se preparaba para trasladar a su hija a lo que ella afirmaba que era el centro de tramitación de pacientes externos. Augustus sintió una oleada de alivio al ver que la contaminación había sido eliminada del entorno estéril de su hija. La enfermera Matthews sonrió con profesionalidad, y sus credenciales médicas parecían completamente legítimas para alguien que nunca había trabajado en la administración de un hospital. Le pido disculpas por las molestias, señor Pemberton. Por desgracia, las personas sin hogar a veces intentan aprovecharse de la seguridad del hospital durante las emergencias médicas. La seguridad de su hija es nuestra prioridad absoluta. Lo que Augustus no sabía era que Miriam no se había equivocado. Durante 5 años, desde que perdió su licencia de enfermería, su apartamento y su identidad por una adicción a los medicamentos recetados que destruyó todo por lo que había trabajado después de perder a su propio hijo por negligencia médica, Miriam había estado viviendo en los estacionamientos de los hospitales y documentando los fraudes médicos que se dirigían a familias adineradas en momentos de vulnerabilidad. La enfermera Matthews no era empleada del hospital. Formaba parte de una sofisticada operación de secuestro especializada en hacerse pasar por personal médico para secuestrar a niños de familias adineradas durante sus estancias en el hospital, cuando la seguridad se centraba en las amenazas médicas y no en las criminales. En aproximadamente 10 minutos, cuando se completara el trámite del alta, Cordelia sería trasladada a una furgoneta fuera del hospital, donde se exigiría un rescate por su devolución. La falsa enfermera había estudiado los protocolos del hospital durante semanas, entendiendo exactamente cómo explotar la autoridad médica para acceder a niños vulnerables. Y Augustus, convencido de que acababa de presenciar la detención de una lunática peligrosa, se dispuso a confiar a su hija convaleciente a unos delincuentes que habían utilizado su confianza en los profesionales médicos como arma. Miriam estaba sentada esposada en el muelle de carga del hospital, con los hombros doloridos por la brutal detención. A través de la pequeña ventana podía ver al personal médico continuando con sus tareas, mientras Cordelia era preparada para su traslado por alguien que no estaba autorizado para sacar a los niños del hospital. La mayoría de las personas sin hogar se habrían rendido. Habrían aceptado que la sociedad los había tachado de locos y peligrosos, que sus voces nunca serían escuchadas por encima de la autoridad de las instituciones médicas y la riqueza. Pero Miriam no podía olvidar los protocolos y procedimientos que regían la atención pediátrica legítima. No podía ignorar los sutiles indicadores que separaban al personal médico real de los impostores expertos. Hace 5 años era Miriam Chen, una de las enfermeras más experimentadas de cuidados intensivos pediátricos. Su experiencia en protección infantil y seguridad hospitalaria había evitado numerosos incidentes potenciales durante sus 22 años de carrera. Pero la adicción a los medicamentos recetados tras la muerte de su propia hija había consumido su salud mental. Las pastillas que la ayudaban a dormir, los medicamentos que adormecían el dolor, las sustancias que hacían soportables los turnos de 12 horas, se convirtieron en la adicción que destruyó su vida profesional. Desde entonces, las calles habían sido su hogar, pero la enfermería pediátrica seguía siendo su especialidad. Había pasado años documentando fraudes médicos que afectaban a niños durante sus estancias en el hospital,
estudiando patrones delictivos que los departamentos de seguridad descartaban como preocupaciones paranoicas o ansiedad familiar. La cerradura del muelle de carga era vieja, corroída por años de recortes en el presupuesto de mantenimiento del hospital y una inversión mínima en seguridad. Miriam había aprendido muchas habilidades de supervivencia durante sus años como persona sin hogar, incluida la manipulación básica de cerraduras para acceder a edificios cálidos durante los duros inviernos. 9 minutos más tarde se había liberado de las esposas y del confinamiento. Esta vez conseguiría que la escucharan, incluso si eso significaba arriesgar su vida para salvar a un niño. Miriam salió del muelle de carga como un fantasma que acechaba su antigua profesión. Sus conocimientos de enfermería la guiaron hacia las oficinas administrativas del hospital, donde las bases de datos de los empleados y los protocolos de seguridad revelarían que la enfermera Matthews no tenía autorización legítima para sacar a los niños del centro. El ala administrativa contaba con un personal mínimo durante las horas de la tarde, ya que la mayoría del personal se centraba en la atención a los pacientes en lugar de en los trámites burocráticos. Miriam pasó desapercibida, y su conocimiento de la distribución del hospital le ayudó a localizar los sistemas informáticos y la documentación que regían la verificación de los empleados. Sacó su posesión más preciada, una funda impermeable que contenía un viejo smartphone y material de sus años como enfermera. El teléfono todavía tenía aplicaciones del hospital que le permitían acceder a las bases de datos de los empleados y verificar las credenciales del personal médico. Los resultados de la búsqueda confirmaron sus peores temores. No había ninguna empleada llamada Susan Matthews registrada en la base de datos de enfermería del hospital. No se había asignado a ningún coordinador de altas con ese nombre a casos pediátricos. Las credenciales que había fotografiado pertenecían a una enfermera que se había trasladado a California 6 meses antes. Pero, además de las discrepancias en la base de datos, Miriam había fotografiado detalles sutiles sobre el equipo y los procedimientos de la falsa enfermera que solo alguien con experiencia en enfermería podría reconocer. Los frascos de medicamentos tenían números de serie incorrectos, el equipo no era del hospital y los protocolos no coincidían con los procedimientos estándar de alta pediátrica. Empezó a enviar las pruebas a todos los contactos médicos de su teléfono, incluidos antiguos compañeros de trabajo que aún podían recordar su experiencia. Pero el secuestro ya estaba en marcha, y alguien que no tenía autoridad legal para sacarla del hospital estaba preparando a Cordelia para su traslado. Miriam podía oír a los guardias de seguridad que habían empezado a buscarla por todo el hospital. La encontrarían pronto, y esta vez las consecuencias serían graves. Pero ella tenía pruebas documentadas de que la enfermera era una impostora. Si alguien escuchara a una antigua enfermera pediátrica sin hogar, cuyas advertencias habían sido descartadas como delirios psicóticos. La jefa de seguridad del hospital, la teniente Octavia Brooks, llegó al hospital infantil Mount Sinai a las 7:47 p.m. tras recibir llamadas urgentes sobre una persona sin hogar peligrosa que profería amenazas terroristas sobre personal médico falso. A sus 49 años, había investigado todo tipo de infracciones de seguridad hospitalaria imaginables, pero la escena en la oficina administrativa la dejó helada. Miriam estaba sentada esposada a una silla en la oficina de seguridad, con la cara hinchada por las repetidas palizas y la sangre aún brotando de los cortes recientes en la frente. La seguridad del hospital había utilizado fuerza excesiva en múltiples ocasiones, dejándola apenas consciente. Pero algo en su aspecto maltrecho le trajo un recuerdo que la teniente Brooks no lograba ubicar. ¿De qué se acusa exactamente a esta mujer?, exigió la teniente Brooks.
cuya autoridad atravesó el caos médico como una cirugía de precisión. Terrorista sin hogar, que profiere amenazas sobre personal de enfermería falso, informó el guardia Reynolds. Afirma que la coordinadora de altas pediátricas es fraudulenta y dice que planea secuestrar a un paciente. Ha hecho acusaciones específicas sobre fraude de credenciales y secuestro de niños. La teniente Brooks estudió el rostro de Miriam con más atención. A pesar de los moretones, la sangre y las capas de suciedad de la calle, algo familiar se escondía bajo su aspecto de vagabunda. La forma en que se colocaba incluso estando esposada, la manera en que examinaba el equipo médico de la oficina, le recordaba a alguien de sus inicios en la seguridad hospitalaria. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. Miriam levantó la cabeza con considerable esfuerzo. Miriam Chen, enfermera titulada, antigua enfermera de cuidados intensivos pediátricos, 22 años de servicio especializados en protección infantil y protocolos de seguridad hospitalaria. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de las credenciales perdidas y la experiencia médica enterrada. El nombre impactó a la teniente Brooks como una emergencia médica. «Miriam Chen, usted desarrolló los protocolos de seguridad pediátrica que todavía utilizamos hoy en día. Sus sistemas de protección infantil evitaron docenas de posibles secuestros». Al mirar a Miriam ahora, limpia, revelaba la hábil enfermera que había sido. Era imposible creer que se tratara de la misma persona que había revolucionado la seguridad pediátrica en todo el sistema hospitalario. Dale al botón «Me gusta» y suscríbete si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad para vivir con dignidad. Porque esta transformación no ha hecho más que empezar. La multitud de personal de seguridad y médico se quedó en silencio. La enfermera Chen había sido una leyenda en los círculos de atención pediátrica antes de su misteriosa desaparición de la vida profesional hace 5 años. Pero esta mujer destrozada y esposada no podía ser esa brillante profesional de la salud. «Demuéstralo», dijo la teniente Brooks en voz baja. Miriam la miró directamente a los ojos, en los que aún se reflejaba la precisión de una enfermera. El intento de secuestro del niño Patterson en 2019. Una brecha de seguridad en la que un falso celador intentó llevarse a un paciente pediátrico durante el cambio de turno. El protocolo de prevención que desarrollé exige una doble verificación de todas las autorizaciones de traslado de pacientes. La teniente Brooks abrió mucho los ojos. Solo alguien íntimamente involucrado en ese incidente conocería esos detalles específicos de seguridad. «Dios mío, realmente eres tú». Se volvió hacia los guardias de seguridad con furia médica. «Quítenle las esposas inmediatamente. Acaban de agredir a una de las enfermeras pediátricas más experimentadas de la historia de este hospital». «Pero es una vagabunda», protestó Stevens. «Mire en qué estado se encuentra». «No me importa si vive en la estación espacial», espetó el teniente Brooks. «Quítele las esposas ahora mismo o tendrá que explicar a la junta del hospital por qué ha maltratado a una profesional sanitaria». Le quitaron las esposas. Miriam se frotó las muñecas y hizo una mueca de dolor al recuperar la circulación con un doloroso hormigueo. La voz del teniente Brooks se suavizó con auténtica preocupación. «Miriam, ¿qué le ha pasado?» La comunidad de enfermeras pensaba que habías muerto. «Debería haber muerto», susurró Miriam, con la voz hueca por años de culpa y adicción. «Los medicamentos recetados lo destruyeron todo. Perdí mi licencia, mi casa, mi capacidad para funcionar. Desde entonces he estado viviendo en los aparcamientos de los hospitales». Levantó la vista con ojos atormentados. «Pero he estado documentando violaciones de seguridad que tienen como objetivo a niños vulnerables, y esta noche he sido testigo de un intento de secuestro disfrazado de alta médica».
La expresión de la teniente Brooks pasó de la compasión a la alarma profesional. ¿A qué te refieres con intento de secuestro? Miriam le mostró el smartphone que contenía las búsquedas en la base de datos y las pruebas fotográficas. La enfermera que está tramitando el alta de Cordelia Pemberton no es empleada del hospital. Sus credenciales son falsas. Su equipo no cumple con los estándares del hospital y no figura en nuestra base de datos de personal. Mientras la teniente Brooks examinaba las pruebas en la pequeña pantalla del teléfono, su rostro palideció. Reconoció los patrones de seguridad de anteriores intentos de secuestro de niños, en los que se había utilizado personal médico falso y procedimientos de alta fraudulentos. «Dios mío», susurró. «Es la misma metodología que en el caso de secuestro de Wellington del año pasado». «Más que eso», continuó Miriam, «llevo meses documentando intentos similares en toda la ciudad. No es algo aleatorio, es una operación sistemática que tiene como objetivo a los hijos de familias adineradas durante sus estancias en el hospital, cuando los padres están centrados en la recuperación médica y no en las amenazas a la seguridad». La teniente Brooks ya estaba accediendo a la base de datos de seguridad del hospital en su tableta. Los resultados de la búsqueda no mostraban a ninguna empleada llamada Susan Matthews en ningún departamento, y las credenciales que había fotografiado pertenecían a una enfermera que se había trasladado a otro estado meses antes. «Dios mío», susurró. «¿Cuánto tiempo hace que esta enfermera falsa comenzó el proceso de alta?» «Aproximadamente 15 minutos. Según los protocolos estándar, Cordelia debería salir del edificio en los próximos 10 minutos. La radio de la teniente Brooks crepitó con informes urgentes. «A todas las unidades, atención. Vehículo no autorizado en la zona de alta de pacientes. No hay transportes pediátricos programados para el periodo actual». «Se nos acaba el tiempo», dijo ella, de pie con sombría determinación. «¿Pueden ayudarnos a identificar a la enfermera falsa e interceptarla antes de que se lleve al paciente?» Miriam asintió con la cabeza hacia los sistemas de vigilancia de seguridad. «El alta pediátrica requiere protocolos específicos que el personal falso no seguirá correctamente. Sus patrones de comportamiento y el uso del equipo revelarán el engaño. ¿Y si se equivoca y no se trata de un intento de secuestro?» Miriam la miró a los ojos con desesperada honestidad. «Entonces me entregaré por hacer amenazas terroristas y nunca volveré a presumir de mis conocimientos de enfermería. Pero no me equivoco. Cordelia Pemberton está a punto de ser secuestrada por delincuentes que utilizan credenciales médicas falsas». La teniente Brooks tomó una decisión. «Reynolds, acompaña a la enfermera Chen a nuestra unidad de seguridad móvil. Limpien, identifiquen y den café. Está a punto de ayudarnos a prevenir el secuestro de una niña y desenmascarar una red criminal organizada». «Pero señora, es una vagabunda». «Es enfermera», la interrumpió la teniente Brooks con voz firme. «Y ahora mismo puede que sea la única persona que pueda salvar a esa niña y detener una operación de secuestro que se ha estado ocultando tras la autoridad médica». La unidad móvil de seguridad hospitalaria contaba con duchas, batas limpias y equipos de vigilancia avanzados para investigaciones complejas. Miriam se puso bajo el agua hirviendo por primera vez en semanas, viendo cómo años de rechazo hospitalario y vergüenza profesional se desvanecían por el desagüe como desesperación líquida. Cuando salió 20 minutos más tarde, limpia y vestida con ropa médica, la transformación era milagrosa. La vagabunda sin hogar había desaparecido, sustituida por una profesional sanitaria cansada pero decidida, cuyos ojos ardían con un renovado propósito de enfermería. Sus manos, ahora limpias, seguían moviéndose con la precisión y la confianza de alguien que en otro tiempo había protegido a los niños de peligros que los padres nunca imaginaron.
El teniente Brooks le entregó una taza de café humeante y una tarjeta de identificación temporal de consultora en la que se leía M. Chen, consultora de seguridad pediátrica. ¿Lista para detener este secuestro? Miriam sorbió el café, cuya calidez se extendió por su pecho como una esperanza reavivada. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que salgan del edificio? Según nuestro seguimiento, quizás 5 minutos. La falsa enfermera se encuentra actualmente en la zona de altas con la niña, preparándose para el traslado. Se apresuraron hacia la sala de control de seguridad del hospital, equipada con sistemas para supervisar todos los movimientos de los pacientes y verificar las credenciales del personal médico. A través de los monitores pudieron ver a Cordelia siendo llevada hacia la salida por alguien que no tenía autoridad legal para sacarla del centro. «Explíqueme qué la identifica como fraudulenta», dijo el teniente Brooks mientras revisaban las imágenes de seguridad. Miriam se dirigió inmediatamente al monitor que mostraba a la enfermera Matthews con Cordelia, y su ojo entrenado leyó la historia de comportamiento escrita en el lenguaje corporal y las violaciones del protocolo. «Aquí», dijo, señalando la interacción de la enfermera con el equipo médico. «No está siguiendo los protocolos estándar de transporte pediátrico. La posición de la silla de ruedas es incorrecta para pacientes postquirúrgicos», guió al teniente Brooks a otro monitor. «Mira su interacción con el resto del personal. Las enfermeras reales reconocen a sus colegas, consultan con las enfermeras a cargo y siguen los protocolos de comunicación. Ella está evitando todo contacto con el personal médico legítimo». El teniente Brooks examinó las pruebas con creciente alarma. ¿Cómo consiguió acceder a la sala de pediatría sin credenciales legítimas? Las brechas de seguridad durante los cambios de turno, cuando el personal se centra en los traspasos de pacientes en lugar de en la verificación de credenciales. Ella estudió nuestras rutinas y explotó las vulnerabilidades. Miriam sacó documentación adicional del sistema de seguridad. «He estado rastreando intentos similares. El patrón es siempre el mismo. Una enfermera falsa aparece durante los periodos de transición médica, utiliza credenciales fraudulentas para acceder a pacientes adinerados y luego desaparece durante los procedimientos de alta». La documentación revelaba una historia espantosa. Secuestros sistemáticos de niños disfrazados de atención médica legítima, dirigidos a familias cuya riqueza hacía que sus hijos fueran valiosos para operaciones de rescate. El caso Pemberton era el último de una serie de intentos que habían sido descartados como problemas de seguridad o ansiedad parental. «Esto es monstruoso», susurró el teniente Brooks. «¿A cuántos niños se ha atacado a través de personal médico falso?» «Al menos 8 intentos en el área triestatal durante el último año», respondió Miriam. «La red estudia los procedimientos hospitalarios y se aprovecha de la confianza de los padres en la autoridad médica. Como para enfatizar la urgencia, pudieron ver en los monitores que la enfermera Matthews se acercaba a la salida del hospital con Cordelia, dirigiéndose hacia un vehículo que no estaba registrado para el transporte de pacientes. «Tenemos que interceptarla inmediatamente», dijo la teniente Brooks, activando su radio de emergencia, pero Miriam ya se dirigía hacia la zona de altas. «Puedo identificar las violaciones específicas del protocolo que demuestran que no es personal médico legítimo. Las pruebas serán irrefutables. El enfrentamiento determinaría si la experiencia podía triunfar sobre el engaño criminal disfrazado de autoridad médica». La intervención de seguridad fue rápida y decisiva. La teniente Brooks y Miriam interceptaron a la enfermera Matthews justo cuando intentaba trasladar a Cordelia a un vehículo no autorizado fuera de la entrada principal del hospital. Bajo la experta guía de Miriam, el personal de seguridad identificó múltiples violaciones del protocolo que demostraban que la enfermera era fraudulenta.
No hay autorización legítima de alta pediátrica. El equipo no cumple con los estándares del hospital. El vehículo de transporte de pacientes no está registrado en los servicios de transporte médico, anunció el teniente Brooks al equipo de seguridad reunido. Pero lo más importante es que la experiencia de Miriam como enfermera reveló patrones de comportamiento que diferenciaban a los verdaderos profesionales médicos de los impostores expertos. El lenguaje corporal, los métodos de comunicación, la interacción con el equipo, detalles que solo la experiencia en enfermería podría reconocer. Esto representa una explotación criminal sistemática de la autoridad médica, explicó Miriam al equipo de investigación. La autora estudió los procedimientos hospitalarios para acceder a niños vulnerables durante emergencias médicas, cuando los padres se centran en la recuperación más que en la seguridad. El teniente Brooks se había puesto en contacto con las autoridades federales, cuya investigación reveló que Susan Matthews era en realidad Karen Walsh, miembro de una sofisticada red de secuestros especializada en hacerse pasar por personal médico para secuestrar a niños de familias adineradas durante sus estancias en el hospital. Augustus llegó a la oficina de seguridad, escoltado por la policía, con una mezcla de alivio, horror y profundo reconocimiento de que su hija había estado a punto de ser secuestrada. La mujer a la que había confiado el alta de Cordelia era una delincuente que había utilizado su confianza en los profesionales médicos como arma. Enfermera Chen, explicó el agente del FBI Harrison, se trataba de una operación de secuestro organizada que tenía como objetivo a familias adineradas mediante credenciales médicas falsas. Su intervención evitó lo que habría sido un caso de rescate multimillonario. Augustus miró a Miriam con creciente comprensión y una vergüenza aplastante. Usted intentó advertirme, sabía que la enfermera era falsa, y yo la traté como si fuera una contaminación peligrosa. Miriam miró a Cordelia, que ahora estaba a salvo en su cama del hospital, preguntándole por qué la enfermera buena había intentado alejarla de su papá. Lo importante es que está a salvo. La red criminal ha sido desarticulada. Pero la investigación reveló algo más que simples intentos de secuestro. La organización criminal había estado atacando sistemáticamente a niños en los principales hospitales, estudiando los procedimientos médicos y aprovechando la confianza de los padres en las autoridades sanitarias para acceder a sus víctimas potenciales. Tu experiencia como enfermera ha desmantelado una importante red de secuestros de niños, le dijo el teniente Brooks a Miriam. Hemos identificado al menos 15 intentos de secuestro planificados en los que participaba personal médico falso en varios estados. Augustus se acercó a Miriam con evidente dificultad, con su visión del mundo destrozada, al darse cuenta de que la seguridad de su hija había dependido de alguien a quien él había descartado por considerarlo inútil. Enfermera Chen, le debo una disculpa que nunca podré expresar adecuadamente. Usted salvó a mi hija de un secuestro, y yo vi cómo los guardias de seguridad la maltrataban por intentar protegerla. Dale a suscribirse si crees en la responsabilidad. Dale a me gusta si crees que la experiencia en enfermería debe respetarse independientemente de las circunstancias, y comenta tus opiniones a continuación. ¿Alguna vez has menospreciado a alguien que resultó tener conocimientos cruciales? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero poder de escuchar las voces olvidadas de la sociedad. Las pruebas recuperadas de la red de secuestros incluían una vigilancia hospitalaria detallada, el estudio de los procedimientos de seguridad y la identificación de pacientes adinerados cuyos hijos podían ser objeto de secuestro. La organización criminal había estado planeando operaciones en todo el país, utilizando la autoridad médica como camuflaje para el tráfico de niños.
La intervención de Miriam no solo había salvado a Cordelia, sino que había sacado a la luz una operación que habría aterrorizado a las familias y generado millones en beneficios por rescates. El juicio de la red de secuestro de niños fue noticia en las comunidades médicas y policiales de todo el país. La Fiscalía presentó pruebas de intentos sistemáticos de secuestro de niños durante 2 años, dirigidos a familias adineradas cuya confianza en las instituciones médicas había sido utilizada como arma para obtener beneficios delictivos. Miriam testificó durante 10 horas y su experiencia en enfermería pediátrica proporcionó pruebas irrefutables del elaborado engaño que se había infiltrado en varios hospitales. El jurado vio imágenes de vídeo de credenciales médicas falsas. Escuchó el testimonio de familias cuyos hijos habían sido objeto de planes similares y revisó la documentación de Miriam que demostraba que la operación había sido sistemática y muy sofisticada. El veredicto fue unánime: culpables de múltiples cargos de intento de secuestro, suplantación de personal médico, poner en peligro a menores y conspiración criminal. Los líderes de la red recibieron condenas de entre 25 años y cadena perpetua, mientras que sus cómplices se enfrentaban a décadas en prisiones federales. Su explotación sistemática de la autoridad médica y la confianza de los padres representa la forma más calculada de poner en peligro a los niños, dijo la jueza Celeste Ashworth durante la sentencia. Ustedes transformaron los hospitales en cotos de caza, tratando a los niños como objetivos en una empresa criminal que violó la confianza sagrada entre las familias y los profesionales médicos. Las condenas dieron lugar a investigaciones sobre operaciones similares en todo el país. Las autoridades federales comenzaron a revisar incidentes sospechosos en los que participaba personal médico falso, identificando patrones que habían pasado desapercibidos para los investigadores que carecían de experiencia en el ámbito sanitario. Miriam sintió una profunda satisfacción por la justicia, pero siguió centrándose en la prevención más que en el castigo. Había creado una empresa de consultoría llamada Pediatric Security Solutions, dedicada a formar al personal hospitalario y a educar a las familias sobre los procedimientos médicos legítimos frente a los fraudulentos. El lema de la empresa provenía de la experiencia de Miriam. La seguridad infantil requiere vigilancia, y la autoridad médica puede ser utilizada como arma por los delincuentes. La verificación y la experiencia pueden evitar que las familias pierdan a sus hijos por un engaño sofisticado. Pero el verdadero cambio se produjo en la forma en que las agencias de seguridad de los hospitales abordaban la protección infantil. Ya no se aceptarían credenciales médicas falsas sin verificación. El trabajo de Miriam había demostrado que las redes de secuestradores podían explotar la autoridad médica para lograr sus objetivos delictivos. 6 meses después de desenmascarar la red de secuestradores, la enfermera Miriam Chen se encontraba en su nueva oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos, contemplando cómo el amanecer pintaba el horizonte de Washington, D.C., con tonos de esperanza y posibilidad. Su escritorio estaba cubierto de expedientes, informes sobre comportamientos sospechosos del personal médico que requerían un análisis experto para determinar si se trataba de intentos de secuestro de niños. El gobierno federal había creado un nuevo puesto específicamente para ella: directora de seguridad de instalaciones médicas. Su perspectiva única, al haber experimentado tanto la experiencia de la enfermería como el rechazo de la sociedad, la hacía invaluable para identificar amenazas de seguridad que los investigadores tradicionales pasaban por alto. Augustus Pemberton había sido fundamental en la resurrección profesional de Miriam. Su imperio inmobiliario había donado $12 millones para crear el Instituto Miriam Chen para la seguridad pediátrica,
dedicado a formar al personal hospitalario y a prevenir el secuestro de niños mediante protocolos de seguridad adecuados. Gracias por salvar la vida de mi hija cuando todos pensaban que solo eras una loca sin hogar. Había escrito Augustus en una carta que ahora estaba enmarcada en el escritorio de Miriam. Me enseñaste que la experiencia en enfermería merece respeto independientemente de las circunstancias personales, y que las personas que la sociedad descarta pueden ser las que tengan los conocimientos más importantes para proteger a nuestros hijos. La carta estaba junto a las credenciales de enfermería restauradas de Miriam, un largo proceso que había requerido el apoyo de docenas de colegas que recordaban su brillantez pediátrica antes de que la adicción destruyera su carrera. La Junta de Enfermería había concluido finalmente que sus 5 años de sobriedad, incluso mientras vivía en la calle, y su intervención para evitar un secuestro, demostraban su rehabilitación y su competencia profesional. La teniente Brooks había sido ascendida a jefa de seguridad hospitalaria de todo el sistema médico, en parte gracias a su gestión del caso Pemberton. Había implementado el protocolo Chen, verificación obligatoria de todas las credenciales del personal médico, consulta con expertos sobre comportamientos sospechosos del personal y revisión sistemática de los casos que implicaran contacto no autorizado con pacientes. Las revistas de seguridad lo llamaban Protocolo Miriam Chen, aunque Miriam prefería considerarlo simplemente como la aplicación de los conocimientos de enfermería adecuados a situaciones de protección infantil. La investigación del Congreso sobre la seguridad de las instalaciones médicas fue noticia en las comunidades sanitarias y policiales de todo el país. Las audiencias revelaron vulnerabilidades sistemáticas en los procedimientos de seguridad de los hospitales, la falta de protocolos de verificación de las credenciales médicas y la facilidad con la que los delincuentes podían aprovechar la autoridad médica para acceder a niños vulnerables. Miriam testificó durante 14 horas, y su experiencia en enfermería pediátrica proporcionó pruebas irrefutables de que las redes de secuestro solían operar tras credenciales médicas falsas y sofisticadas infiltraciones en hospitales. El Congreso vio pruebas en vídeo de fraude de credenciales. Escuchó el testimonio de familias cuyos hijos habían sido víctimas de métodos similares y revisó estadísticas que mostraban que los casos de suplantación de identidad médica dirigida a niños estaban muy infrarrepresentados. El informe final del Congreso fue revolucionario. La seguridad de las instalaciones médicas representa una vulnerabilidad crítica que afecta a los niños y las familias de todo el país. Las redes criminales se aprovechan de la autoridad médica y la confianza de los padres para lograr sus objetivos de secuestro que generan millones en ganancias ilegales. Varias agencias federales recibieron más fondos para la investigación de la seguridad médica y la protección infantil. El Departamento de Salud y Servicios Humanos estableció nuevos protocolos que exigían la verificación independiente de todas las credenciales del personal médico, mientras que el FBI creó unidades especializadas centradas en las redes criminales que se aprovechaban de los niños mediante la suplantación de identidad médica. La enmienda Chen a la Ley de Protección Infantil obligaba a todos los centros médicos a implementar sistemas de doble verificación para el personal que accedía a pacientes pediátricos. Miriam se sintió profundamente satisfecha con las reformas sistémicas, pero siguió centrándose en la prevención individual más que en el reconocimiento institucional. Había creado una organización sin ánimo de lucro llamada Familias contra el Fraude Médico, dedicada a educar a los padres sobre la verificación de credenciales y a formar a los niños para que reconocieran la autoridad médica legítima frente a la fraudulenta.
El lema de la organización reflejaba el recorrido de Miriam. La protección infantil es responsabilidad de todos, no solo del personal médico. Todos los padres merecen recibir formación en seguridad médica y verificación. 2 años después del rescate que lo cambió todo, Miriam regresó al Hospital Infantil Mount Sinai para una ceremonia especial. El centro estaba implementando un nuevo programa de seguridad pediátrica, financiado por la Fundación Pemberton, y bautizado en honor a los niños que habían sido protegidos de la suplantación de identidad médica. Cordelia Pemberton, ahora con 10 años y en buen estado de salud, cortó la cinta junto a Miriam y su padre. Su sonrisa podría haber iluminado todo el hospital. La enfermera Miriam me salvó la vida cuando todos pensaban que solo era una persona sin hogar, dijo a la multitud reunida de profesionales médicos, expertos en seguridad y familias. Me enseñó que los verdaderos héroes visten de muchas formas diferentes y que a veces las personas que parecen aterradoras en realidad están tratando de protegernos. El Centro Cordelia Pemberton para la Seguridad Médica serviría tanto como centro de formación como programa de concienciación, enseñando a las familias a verificar las credenciales médicas y educando a los niños sobre el reconocimiento de la seguridad. Todos los protocolos serían revisados por expertos certificados en enfermería y seguridad, lo que garantizaría que la protección se basara en conocimientos profesionales y no en suposiciones institucionales. Miriam también había vuelto a encontrar el amor. La teniente Octavia Brooks se había convertido en su compañera tanto en lo profesional como en lo personal. Se habían casado en una pequeña ceremonia 8 meses antes, con Cordelia como niña de las flores y Augustus acompañando a Miriam al altar en lugar de su difunto padre. Su trabajo conjunto se expandió más allá de los casos individuales para abarcar una defensa más amplia de la seguridad médica. Habían creado una fundación que ofrecía formación en seguridad a hospitales de todo el país, reconociendo que la protección de los niños requería tanto conocimientos de enfermería como de seguridad. El lema de la fundación reflejaba su colaboración. La seguridad infantil requiere tanto conocimientos médicos como experiencia en seguridad. Todos los hospitales merecen contar con personal que comprenda las amenazas criminales disfrazadas de atención médica. En las noches tranquilas, Miriam recorría los campamentos de personas sin hogar de Nueva York, ofreciendo consultas médicas a personas que la sociedad había olvidado. Había aprendido a reconocer los signos de conocimientos ocultos entre los marginados, antiguos enfermeros, técnicos médicos, profesionales de la salud y especialistas en protección infantil cuyas vidas se habían descarrilado por la adicción, el trauma o la catástrofe económica. Algunas noches se encontraba con otras personas sin hogar, con conocimientos médicos cruciales que podían proteger a los niños o descubrir fraudes. A diferencia de su propia experiencia, estas voces ahora eran escuchadas, respetadas y tenidas en cuenta. La comunidad médica estaba aprendiendo poco a poco que la experiencia no requería una dirección permanente ni un historial personal perfecto. Augustus visitaba la oficina de Miriam cada pocos meses, normalmente para informarle sobre los proyectos de la fundación o contarle historias sobre mejoras en la seguridad que habían evitado posibles intentos de secuestro. El rescate de su hija lo había transformado de alguien que despreciaba a las personas sin hogar por considerarlas una contaminación a un defensor del reconocimiento de la experiencia donde quiera que existiera. «Me devolviste a mi hija», le dijo a Miriam durante una de sus cenas habituales, «pero más que eso, me enseñaste a evaluar los conocimientos de las personas en lugar de sus circunstancias. Esa es una perspectiva que ha cambiado por completo mi forma de abordar tanto los negocios como la dignidad humana».
el efecto dominó siguió extendiéndose. Las escuelas de enfermería ahora exigían cursos sobre reconocimiento de la seguridad que incluían la historia de Miriam como advertencia y como relato de redención. Los hospitales de todo el país habían implementado protocolos para verificar las credenciales médicas y reconocer la infiltración criminal. Lo más importante es que la historia había cambiado la forma en que la sociedad veía a las personas sin hogar. La transformación de Miriam, de vagabunda médica a directora de Seguridad Federal, había desencadenado un debate nacional sobre los conocimientos ocultos entre las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Una noche, mientras Miriam estaba en su oficina, observando las luces de los hospitales de toda la ciudad, donde los niños dormían seguros gracias a la mejora de los protocolos de seguridad, pensó en el largo camino recorrido desde la desesperación hasta la redención. 5 años atrás, lo había perdido todo por culpa de la adicción y quería desaparecer por completo. Esa noche, volvía a proteger a los niños. Volvía a sentir amor, volvía a tener un propósito. Su teléfono vibró con un mensaje del teniente Brooks. Emergencia en Chicago. Un hombre sin hogar afirma que la sala infantil está siendo infiltrada por falsos celadores que planean un secuestro masivo. Dice que solía ser especialista en seguridad pediátrica. ¿Te suena? Miriam sonrió, cogió su abrigo y sus credenciales de seguridad. Voy para allá. Algunas batallas nunca terminaban, pero ahora contaba con un ejército de aliados que entendían que la experiencia en enfermería tenía muchas caras y que la protección infantil hablaba con muchas voces, incluidas aquellas que la sociedad prefería no escuchar. El ciclo de rescate y redención continuaba, un trabajador sanitario olvidado tras otro. ¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en la piel de Augustus, habrías tenido el valor de escuchar a alguien a quien la sociedad había descartado por completo, especialmente cuando la atención médica de tu hijo parecía estar en manos profesionales. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien cuya experiencia médica o de enfermería fue ignorada debido a sus circunstancias personales, especialmente en situaciones relacionadas con la seguridad infantil? Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o abierto los ojos a la experiencia oculta que nos rodea, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias reales de redención y sabiduría ignorada. Pulsa el botón de me gusta si crees que los conocimientos de enfermería deben respetarse independientemente de las circunstancias personales. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que su experiencia es importante, independientemente de la situación a la que se enfrente actualmente. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, cada persona sin hogar tiene una historia. Algunas de esas historias pueden contener conocimientos médicos que podrían proteger a tu familia, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá de las apariencias y escuchar con el corazón, en lugar de juzgar con nuestros prejuicios. Detrás de cada vagabundo puede haber una enfermera, un médico, un técnico médico o un experto en salud cuyos conocimientos podrían salvar a un niño si tenemos la sabiduría de escuchar. Tu experiencia sigue protegiendo a los niños.